En este tutorial de Google Analytics vamos a repasar todas las posibilidades que nos ofrecen los informes de audiencia de esta herramienta para medir las métricas de nuestra página web. Dentro de la sección de audiencia tenemos disponibles varios tipos de informes con los que podemos analizar el comportamiento de los usuarios. Tenemos varias opciones, como se puede ver: visión general, los usuarios activos, el valor del tiempo de vida del cliente, el análisis de cohortes, la subsección de audiencias, que incluye segmentaciones por grupos demográficos, intereses, información geográfica, comportamiento, tecnología, dispositivos móviles, multidispositivo, personalizado, comparativas y por último también tenemos el flujo de usuarios, que además es bastante útil para saber qué secciones de nuestra página web están siendo más populares de cara a que en un futuro podamos centrarnos más en la contribución de ese contenido o de contenido similar dentro de la página web. En primer lugar tenemos la pestaña de visión general. Al igual que ocurre en el resto de secciones de informes de Google Analytics, tenemos presentes las métricas más importantes sobre la audiencia, es decir, sobre las visitas y los usuarios que vienen a nuestro sitio web. Entonces tenemos las métricas principales, que son los usuarios nuevos que nos visitan por primera vez, el total de visitas o sesiones, en este caso, como bien expresado, el número de sesiones por usuario, el número de visitas a páginas, que es una de las métricas que nos da un valor cualitativo de las visitas, es decir, en qué grado las visitas tienen mayor o menor calidad, la duración media de la sesión, que nos interesa, especialmente en los casos en los que nosotros creemos contenido y nos interese saber que a la gente le interesa nuestro contenido, que se queda en nuestra página web para consumirlo. Y el porcentaje o tasa de rebote, es decir, aquellas visitas que tras visitar una página en concreto de nuestra web directamente la abandonan y permaneciendo un corto periodo de tiempo en dicha página. Nos interesa que este porcentaje de rebote sea lo más reducido posible, ya que es un indicador de que nuestro contenido no está interesando al usuario. Por debajo tenemos una serie de estadísticas en base a grupos demográficos, por idioma en este caso, lo podemos elegir por país, lo podemos elegir por ciudad, para saber desde qué ciudad, desde qué país o en qué idioma consumen nuestros contenidos. En este caso, si nos ponemos por país, vemos que el país en el que mayor éxito tiene nuestro contenido es Estados Unidos. Entonces tenemos que asegurarnos de que las estadísticas se asemejan a nuestro público objetivo por grupo demográfico. También tenemos un resumen por sistema, es decir, el navegador, el sistema operativo o el proveedor de servicios desde el que nos visitan. Esta última opción quizás es la menos recurrente, porque no vamos a sacar insights tan importantes como los que podemos obtener a través del navegador o el sistema operativo. Después de ver esta visión general, tenemos también los usuarios activos, es decir, aquellos usuarios que nos han visitado en un periodo de tiempo cercano a la actualidad. Podemos hablar de usuarios activos en un día, de usuarios activos durante 7 días, usuarios activos durante 14 días y usuarios activos durante 28 días. Y aquí debajo podéis ver en esta tabla que vemos reflejado el número de usuarios activos en dichos periodos de tiempo. Entonces podemos marcar para mostrar las estadísticas de los usuarios activos en estos periodos de tiempo. Una funcionalidad que tenemos disponible para todos los informes, independientemente de si es en esta sección de audiencia o en cualquiera de las otras secciones de informes, es que tenemos disponibles los segmentos, que ya vimos en un tutorial anterior, de manera que nosotros podemos segmentar la cantidad total de visitas y de usuarios que llegan a nuestra página web en base a una serie de características. Entonces tenemos una serie de segmentos predefinidos por Google Analytics y también tenemos los segmentos personalizados que hemos creado por nuestra cuenta. Es más, a la hora de elegir el segmento también tenemos la opción de crear un segmento, al igual que lo podíamos hacer accediendo desde la pestaña de configuración. Entonces en este caso simplemente tendríamos que elegir el segmento o segmentos que viésemos necesario y darle a aplicar. También podemos elegir el periodo de tiempo para el que vamos a analizar las métricas. En este caso lo tenemos establecido en base a esta última semana, pero podemos elegir, por ejemplo, analizar las métricas del último mes, desde el 9 de octubre hasta el 9 de noviembre. Y a partir de ahí podemos elegir el periodo de tiempo que nosotros veamos conveniente. Simplemente le tenemos que dar a aplicar y se actualizarán los datos. Una de las secciones nuevas dentro de la sección de informes de audiencia es la de valor de tiempo de vida del cliente.
Esta es bastante interesante. ¿Por qué? Porque especialmente por una serie de dimensiones, como puede ser en este caso el canal de adquisición, la fuente de adquisición, el medio de adquisición o la campaña de adquisición, podemos analizar cuál es el valor que nos reportan los usuarios que nos visitan, es decir, cuál es el grado de conversión y sobre todo cuál es el beneficio que nos han dado esos usuarios. Aquí vemos, por ejemplo, que si queremos analizarlo por fuentes de adquisición concretas, como pueda ser la página web de YouTube, el buscador chino Baidu, Google, enlaces directos, nosotros podríamos mirar el número de usuarios totales que ha llegado por cada una de esas fuentes y los ingresos que ha generado cada usuario en los últimos 90 días en este caso. Y aquí tenemos el beneficio total que nos han dado el total de los usuarios durante su ciclo de vida. Tenemos también disponible la pestaña de campaña de adquisición. Y esto es muy útil porque si nosotros lanzamos una campaña concreta para captar clientes, podemos ver qué valor añadido han generado esos clientes, cuánto beneficio nos han dado. Y como veis tenemos las mismas pestañas, las mismas métricas para medir. Tenemos el total de usuarios que ha generado cada campaña, tenemos el valor medio en los últimos 90 días por cada cliente y tenemos el valor total de los clientes que han llegado por las campañas, tanto en su totalidad como en cada una de ellas. Otro de los nuevos informes que ha lanzado Google Analytics es el análisis de cohortes. El análisis de cohortes es uno de los informes más interesantes porque nos permite medir unas métricas determinadas en base a unos periodos de tiempo. Esto es, nosotros elegimos un periodo, que pueden ser los últimos días, las últimas semanas o los últimos meses. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una actividad cuyo éxito suele venir dado por una serie de patrones estacionales, es decir, hay una serie de periodos en los que tenemos mayor actividad y una serie de periodos que son valle en los que nuestra actividad decrece, nosotros podemos analizarlo de esta manera. Entonces nosotros podemos elegir, por ejemplo, el número de visitas a páginas en este caso o seleccionar cualquier otra métrica que tenemos disponible aquí, duración de la sesión por usuario, ingresos por usuario, la métrica en definitiva que veamos necesaria y ver, por ejemplo, en este caso, en cuál de los últimos 3 meses hemos tenido más visitas. Vemos que se dividen, por tanto, las visitas por fragmentos en base a los meses y a partir de aquí podemos ver los meses en los que hemos tenido más éxito o menos éxito. En este caso vemos que el mes en el que hemos tenido más éxito, hemos tenido más número de visitas, es en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2020. Tenemos la subsección de audiencias. Dentro de la subsección de audiencias, nosotros tenemos varios tipos de informes en base a la segmentación de nuestras audiencias, ya sea por grupos demográficos, por intereses, por información geográfica, por comportamiento, por tecnología, dispositivos móviles, multidispositivo, audiencias personalizadas y comparativas. Aquí tenemos un resumen. Ahora mismo no tenemos volcados estos datos porque nos encontramos en una cuenta de Google Analytics de prueba y no ha volcado estos datos globales de las audiencias, pero sí que podemos mirar datos de las audiencias segmentadas por grupos demográficos. Tenemos la opción de sacar un informe con una visión general en la que se resumen los datos segmentados por grupos de edad y por grupos de sexo en este caso. Vemos que la mayoría de los visitantes son hombres y tienen una edad comprendida entre los 25 y los 34 años. Si queremos verlo con un poco más de detalle, nos podemos ir al informe de edad, donde vamos a tener por un lado una gráfica por colores en las que vemos el conjunto de visitas por cada grupo de edad y aquí debajo tenemos disponible una tabla en la que vienen más detalladas todas las métricas, aquellas relacionadas con la adquisición, el comportamiento y las conversiones. Y aquí vemos todos los grupos de edad. Entonces podemos ver la cantidad de usuarios con edad comprendida entre 25 y 34 años, la cantidad total de sesiones, el porcentaje de rebote de cada uno de los grupos de edad, la duración media de la sesión por grupos de edad y el número de transacciones que han realizado. A partir de aquí, esta gráfica más detallada que tenemos en forma de tabla, también la podemos visualizar en otros formatos. Podemos reproducir este formato en el que se distribuyen por porcentajes. Aquí tenemos la gráfica. Podemos visualizarlo por una gráfica de barras. Podemos visualizarlo en este otro formato o en este formato de tabla dinámica. Si queremos analizar los grupos demográficos en base a sexos, es decir, queremos ver cuántos hombres y cuántas mujeres nos visitan en este caso, tenemos una tabla similar en la que se muestran los datos, las métricas, tanto cualitativas como cuantitativas. Aquí vemos las métricas cualitativas de comportamiento y aquí tenemos métricas más cuantitativas.
número de usuarios, cuántos usuarios nuevos, cuántas sesiones, etc. Podemos analizar también a nuestra audiencia en base a los intereses. Al igual que ocurre en la subsección anterior de grupos demográficos, tenemos un resumen de todas las categorías de intereses. Aquí podemos ver categoría de afinidad, es decir, cuáles son los gustos que tienen nuestros visitantes. También podemos segmentar a nuestra audiencia en base a segmentos de mercado, es decir, cuáles son los intereses puramente comerciales de nuestros usuarios, qué quieren comprar. Esto lo podemos ver con más detalle en cada uno de los informes. Por ejemplo, tenemos el informe de categorías de afinidad, donde podemos encontrar en una tabla más definida todas las categorías de afinidad en las que se segmentan los usuarios y las visitas en general. Y tenemos detalladas todas las métricas, tanto cuantitativas como cualitativas en este caso. Lo mismo ocurre con segmentos con intención de compra. Como hemos visto antes en la visión general, lo tenemos segmentado por segmento de mercado. Por último, tendríamos el informe asociado a otras categorías. Encontramos también otra subsección en la que se segmenta nuestra audiencia por información geográfica. Y esto es bastante interesante si nosotros lanzamos una campaña por la cual queremos llegar a unos lugares concretos. Si nosotros queremos llegar a público hispano, nos interesaría llegar con nuestras campañas tanto a público que se encuentre en España como a público hispanohablante que se encuentre en la región de Latinoamérica. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ubicación y nos encontramos, como vemos aquí en este mapa de calor, que la mayoría de nuestras visitas llegan desde Estados Unidos, quizá nos estemos equivocando a la hora de aplicar nuestra campaña. Entonces aquí vemos que lo podemos ver tanto a nivel de usuarios, como a nivel de sesiones, como a nivel de métricas más cualitativas, como el número de páginas por sesión o duración media de la sesión. Y por supuesto, aquí debajo podemos encontrar una tabla con la información segmentada por países. También podemos acceder a esta información por idioma. La mayoría de nuestros visitantes, la mayoría de nuestros usuarios hablan inglés de Estados Unidos o inglés de Reino Unido. Tenemos también los informes de comportamiento. Y esto es bastante curioso, sobre todo si nosotros, por un lado, vamos a lanzar una campaña de captación o si queremos lanzar una campaña de fidelización. Si nosotros lanzamos una campaña de captación, nos interesa que el número de nuevos visitantes sea creciente con respecto al número de visitantes recurrentes. Supongamos que, por ejemplo, nosotros queremos lanzar un cupón de descuento para aquellos clientes que hayan realizado una compra en nuestra tienda online. Y decimos, aquel que haya comprado un producto va a recibir un cupón con un 20% de descuento en el siguiente producto que compre. Si vemos que a pesar de ello el número de usuarios recurrentes no está aumentando, pero sí está aumentando el número de nuevos visitantes, quizá no estemos enfocando correctamente esta campaña y tendríamos que definirla de otra manera. Entonces, para poder analizar nuestras campañas de captación o nuestras campañas de fidelización, viene bien mirar esta tabla y tener en cuenta estas métricas. También podemos ver un informe por frecuencia y asiduidad. Esto también es muy interesante, sobre todo si a nosotros nos interesa tener visitas de calidad, visitas que se queden en nuestra página web y que al poco tiempo regresen. Tenemos el número de visitas de usuarios que solo han visitado una vez nuestra página web, de usuarios que han visitado 2 veces nuestra página web, que la han visitado 3 y así sucesivamente. A nosotros lo que nos interesaría es que visiten nuestra web el mayor número de veces posible. Entonces nos interesaría ver que crezca el número de visitas de aquellos usuarios que nos han visitado entre 15 y 25 veces. También tenemos un informe de interacción. En el informe de interacción podemos ver cuántas sesiones han sido realizadas por usuarios que han permanecido entre 0 y 10 segundos en nuestra página web, entre 11 y 30 segundos y entre el resto de periodos de tiempo, para ver de todas las sesiones que tenemos cuántas son de calidad y cuántas son de baja calidad. También tenemos informes de calidad de la sesión. Este informe, al igual que el de probabilidad de conversión, nos indica la propia probabilidad de que esa visita pueda convertirse pronto en una conversión. Aquí, por ejemplo, se establece en un baremo de nota entre 1 y 100. Cuanto más cerca esté de 100, esa visita ha tenido mayor posibilidad de comprar un producto o un servicio,
o de completar la conversión que nosotros hemos establecido, y cuanto más cerca esté a 1, quiere decir que más alejada ha estado esa visita de hacer una conversión. Vemos que ocurre algo parecido dentro del informe de probabilidad de conversión. Lo que pasa que en este caso, ahora cuando termine de cargar el informe, vamos a ver que lo que hace es dividir las sesiones por el grado de probabilidad de conversión de esas sesiones. Si el grado de probabilidad ha sido de entre el 0 y el 1%, estamos hablando de sesiones que han tenido una escasa probabilidad de conversión. Si nos basamos en aquellas sesiones que tenían una probabilidad de conversión de entre el 2 y el 5%, pues estamos encontrando sesiones de mayor calidad y con mayor probabilidad de que compren un producto o un servicio en nuestra página web. Entonces tenemos aquí una tabla más resumida de las sesiones divididas por porcentaje de probabilidad de conversión, y aquí, como siempre, tenemos una tabla que detalla más los datos, las métricas. En este caso lo tenemos fragmentado por distintas fuentes, por distintos canales. Aquí tenemos también informes en base a la tecnología desde la que se realizan las visitas. Tenemos dos informes. Uno de ellos nos muestra las visitas desde navegador o sistema operativo, y el otro informe nos muestra la red de proveedores de servicios desde la que nos visitan. Yo os diría que esta segunda realmente no tiene una gran relevancia a día de hoy. Realmente lo que más nos interesa es llegar al mayor número de navegadores y sistemas operativos posibles. Entonces, en este caso, nosotros tenemos establecida una gráfica para ver a las sesiones que llegan desde cada navegador. Entonces es muy interesante tener disponible este informe para saber a qué navegadores estamos llegando. Y lo mismo ocurre con los sistemas operativos. Si queremos visualizarlo por sistemas operativos, simplemente le tenemos que dar a esta pestaña para cambiar la dimensión primaria a sistema operativo. Aquí vemos que la mayoría de las visitas llegan a través del sistema operativo de Windows. También podemos verlo por resolución de pantalla, y esto es muy interesante, y sobre todo en estos tiempos que se avecinan, porque cada vez hay más visitas que llegan desde dispositivos móviles. Entonces lo podemos ver por resoluciones de pantalla. Entonces tenemos resoluciones de pantalla que pueden asociarse a distintos dispositivos y a distintas resoluciones o calidades de pantalla, ¿vale? Entonces a partir de aquí simplemente tendríamos que elegir la dimensión primaria y analizar los datos de usuarios y de visitas. Tenemos, como decía, también el informe de red. Aquí vemos los visitantes que nos llegan por proveedor de servicios. Aquí podéis ver que además nos vuelcan unos datos que son muy confusos, entonces no podríamos sacar ninguna conclusión, pero realmente no sacamos insights de mucha calidad en este caso. Nos interesa más optimizar nuestro contenido para que se pueda ver en distintos navegadores y distintos sistemas operativos, y no tanto por proveedores de servicio. Podemos obtener informes sobre dispositivos móviles. En este caso tenemos también un informe de visión general, en el que tenemos las estadísticas de aquellas visitas que nos llegan desde ordenadores de escritorio, desde móviles o desde tablet. Nos interesa bastante tener en cuenta estos datos, por lo mismo que comentábamos antes. Cada vez más búsquedas se realizan desde dispositivos móviles, y también nos interesa tener alcance entre aquellos usuarios que utilizan tablet. Si nos vamos al informe de dispositivos, lo podremos ver con más detalle, porque aquí directamente podemos ver los modelos de dispositivos desde los que nos visitan. Lo que sí nos interesa es saber que tenemos una web adaptada a Responsive Design. Si nos volvemos aquí a la visión general y vemos que tenemos un gran número de visitas en móvil, pero por ejemplo este porcentaje de rebote vamos a poner que se dispara desde el 52% hasta el 70%, o vemos que el número de páginas por sesión es muy reducido, en vez de ser 4 es 1, por ejemplo, lo que podemos deducir es que quizá nuestra web tiene algún problema de responsive design, y eso está espantando a aquellos usuarios que nos visitan a través del teléfono móvil. Entonces, estos datos son muy útiles para obtener este tipo de conclusiones a la hora de analizar si nuestra estrategia de responsive design está funcionando o no. También tenemos aquellos informes personalizados. Nosotros podemos personalizar informes de audiencia en base a unos parámetros que nosotros veamos convenientes, y tenemos también las comparativas. Y por último tenemos el informe de flujo de usuarios. Y este informe también es sumamente interesante porque podemos ver la ruta que hacen todos los usuarios que llegan a partir de una dimensión concreta. Entonces, por países podemos ver, por ejemplo, por aquellos usuarios que llegan de Estados Unidos, podemos ver cuál es la ruta preferida de los usuarios que llegan desde Estados Unidos. Vemos que la mayoría empiezan yendo a la home
Algunos de ellos nos abandonan, más o menos el 25,6% del tráfico total. Vemos que la mayoría de los que han ido a la home visitan esta página en concreto y posteriormente van a esta otra página en concreto. Esto nos sirve para sacar conclusiones de cuáles son los contenidos de nuestra web que están obteniendo mayor resultado y cuáles, si por ejemplo hemos creado un contenido nuevo con perspectiva de que reciba muchas visitas y no la está recibiendo, vemos que la mayoría de nuestros usuarios no están llegando, no están visitando ese contenido dentro de su ruta, dentro de nuestra web, quizá tengamos que reorientar ese contenido. Entonces nos muestra varias posibilidades. Por ejemplo, si vemos que la mayoría de nuestros visitantes de Estados Unidos acaban yendo a esta página tiene un montón de visitas, pero tienen que hacer una ruta demasiado larga, quizás nos pueda interesar para estimular ese contenido que sabemos que tiene muchas visitas, que potencialmente puede dar muchas visitas, pero que incluso puede dar más. Se nos podría ocurrir, por ejemplo, colocar un carrusel en la home que linke directamente a ese contenido web y de esa forma estimular que haya incluso más visitas a ese contenido web. También podemos hacerlo de una manera contraria. Si, como hemos dicho antes, hemos sacado un contenido con perspectiva de que reciba muchas visitas, pero no las recibe, quizá podemos estimular a que reciba más visitas si lo colocamos en el carrusel de la home. Entonces, en definitiva, el flujo de los usuarios nos permite saber cuáles son sus rutas preferidas en base a los usuarios de un país en concreto, o usuarios que llegan desde una fuente de datos en concreto, o de cualquier otra dimensión, para así poder mejorar nuestro contenido y adaptarlo mejor a sus gustos. Y estos, en definitiva, serían todos los informes a nuestra disposición dentro de la sección de audiencia de Google Analytics. Si quieres conocer a tu audiencia con mayor detalle y a partir de ahí sacar conclusiones, simplemente tienes que mirar con detalle todos estos informes y a partir de ahí sacar las conclusiones que veas necesario. Muy pronto veremos el resto de informes que nos ofrece Google Analytics, aquellos que están puestos en la sección de adquisición, de comportamiento y de conversiones.